Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Génesis capítulo 27. Isaac envejeció y sus ojos se debilitaron hasta perder la vista. Llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo: «Hijo mío». Este le respondió: «Aquí estoy». Dijo el padre: «Mira, soy viejo y desconozco el día de mi muerte. Toma pues, por favor, tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y cázame alguna pieza. Luego me prepararás un buen guiso como a mí me gusta y me lo traes para comer con el fin de bendecirte antes de que muera». Rebeca había escuchado la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú salió al campo a cazar algo que traerle. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciéndole: «Mira, he oído a tu padre hablar con tu hermano Esaú y decirle: tráeme casa y prepárame un buen guiso para comer, con el fin de bendecirte delante del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, escucha lo que te voy a mandar. Ve al rebaño y tráeme de allí los 2 mejores cabritos. Yo los prepararé en un buen guiso para tu padre, como a él le gusta. Luego lo llevarás a tu padre para que coma con el fin de que te bendiga antes de su muerte». Respondió Jacob a su madre Rebeca: «Sabes que mi hermano Esaú es un hombre velludo y yo en cambio soy lampiño. Puede ser que mi padre me palpe, yo le parezca un impostor, y entonces atraiga sobre mí su maldición en vez de su bendición». Le replicó su madre: «Carga sobre mí la maldición, hijo mío. Hazme caso, ve y tráemelos». Él fue, los tomó y los llevó a su madre, que preparó un buen guiso como le gustaba a Isaac. Luego Rebeca tomó los mejores vestidos de su hijo mayor Esaú, que había en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Recubrió sus manos y la parte lampiña de su cuello con las pieles de los cabritos, y puso el sabroso guiso y el pan que había preparado en las manos de su hijo Jacob. Él se acercó a su padre y le dijo: «Padre mío». Este respondió: «Aquí estoy». «¿Quién eres tú, hijo mío?». Jacob repuso a su padre: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me mandaste. Incorpórate, ponte sentado y come de mi casa con el fin de que me bendigas». Isaac respondió a su hijo: «Qué rápido has sido en encontrarla, hijo mío». Él replicó: «Porque el Señor tu Dios me la ha puesto delante». Isaac dijo a Jacob: «Acércate para que pueda tocarte, hijo mío, a ver si eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». No lo reconoció porque sus manos estaban velludas como las de su hermano Esaú, y le bendijo.
Aún le preguntó: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Él respondió: Yo soy. Dijo Isaac: Acércame la casa, hijo mío, y la comeré con el fin de bendecirte. Se le acercó y comió, y le dio vino y bebió. Y le dijo su padre a Isaac: Acércate y bésame, hijo mío. Se acercó y le besó, entonces percibió el olor de su vestido y le bendijo diciendo: El olor de mi hijo es como el olor de un campo que ha bendecido el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, abundancia de trigo y de vino. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y se te postren los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Apenas había terminado Isaac de bendecir a Jacob, justo cuando Jacob salía de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú regresó de cazar. También él preparó un buen guiso y se lo llevó a su padre, diciéndole: Que mi padre se incorpore y coma de la casa de su hijo, para que tu alma me bendiga. Le preguntó su padre Isaac: ¿Quién eres tú? Él respondió: Soy Esaú, tu hijo primogénito. Entonces Isaac se llenó de gran espanto y preguntó: ¿Quién es, pues, el que trajo caza y me la presentó, y comí de todo antes que tú vinieras? Le he bendecido y por tanto quedará bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un tremendo grito lleno de amargura y pidió a su padre: Bendice a mí también, padre mío. Este le dijo: Tu hermano ha venido con engaño y ha recibido la bendición que te pertenecía a ti. Él contestó: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Me arrebató la primogenitura y ahora se lleva la bendición que me pertenecía a mí. Y preguntó: ¿No te ha quedado ninguna bendición para mí? Respondió Isaac y dijo a Esaú: Le he constituido tu señor, le he dado a todos sus hermanos como siervos y le he entregado el trigo y el mosto. ¿Qué voy a hacer por ti, hijo mío? Respondió Esaú a su padre: ¿Solamente tienes una bendición? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú rompió a llorar a gritos. Isaac su padre le respondió diciendo: Mira, lejos de las tierras ricas tendrás tu morada, lejos del rocío que baja del cielo. Gracias a la espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando te rebeles, echarás su yugo de tu cuello. Esaú odiaba a su hermano por la bendición con que le había bendecido su padre, y pensó en su corazón: Ya están cerca los días de duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Le contaron a Rebeca las palabras de su hijo mayor Esaú, y ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Tu hermano se quiere vengar de ti matándote. Ahora, hijo mío, escucha mi consejo, ponte en marcha y huye a donde mi hermano Labán, a Harán. Quédate allí algún tiempo hasta que se le pase la furia a tu hermano, hasta que se calme su ira contra ti y se olvide de lo que le has hecho. Entonces mandaré a buscarte allí,
porque he de perderos a los dos en un solo día. Rebeca dijo a Isaac: estoy asqueada de la vida junto a las hijas de Het. Si Jacob toma esposa de las hijas de Het, nativas del país como esas, ¿para qué quiero vivir? Capítulo 28. Isaac llamó a Jacob y después de bendecirle le ordenó lo siguiente: no tomes esposa de las hijas de Canaán. Ponte en camino, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, tu abuelo materno, y búscate allí una esposa entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Sadai te bendiga, te haga crecer y multiplicarte, y te conviertas en una multitud de pueblos, que conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que poseas la tierra en que resides, que Dios otorgó a Abraham. E Isaac envió a Jacob, que fue a Padán Aram, junto a Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Esaú se enteró de que Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram a buscarse allí esposa, y de que al bendecirle le había ordenado lo siguiente: no tomes esposa entre las hijas de Canaán. Se enteró también de que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y había ido a Padán Aram. Entonces se dio cuenta Esaú de que las hijas de Canaán no le eran gratas a su padre Isaac. Se encaminó a Ismael y tomó por esposa, además de las que tenía, a Mahalat, hermana de Nebaiot e hija de Ismael, hijo de Abraham. Jacob partió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a un cierto lugar se dispuso a pasar allí la noche, porque se había puesto el sol. Tomó una piedra de aquel lugar y, colocándosela como cabecera, se acostó allí mismo. Entonces tuvo un sueño. Una escala apoyada sobre la tierra tenía la cima tocando el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba sobre ella y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Voy a darte a ti y a tu descendencia la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estaré contigo y te guardaré donde quiera que vayas, haciéndote volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó del sueño, exclamó: el Señor está realmente en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temblor añadió: qué terrible es este lugar. Esto no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy de mañana y tomando la piedra que había colocado de cabecera, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque al principio el nombre de la ciudad era Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que hago,
si me proporciona pan para comer y ropa para vestirme, y vuelvo con bien a casa de mi Padre, el Señor será mi Dios, pues esta piedra que he erigido como estela será una casa de Dios, y de todo lo que me concedas te ofreceré el diezmo. Salmo 12. Al maestro de coro, con arreglo a la octava. Salmo de David. Sálvame, Señor, que se acaban los piadosos, desaparecen los fieles entre los hijos de los hombres. Se mienten unos a otros, se hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón. Que el Señor corte todo labio lisonjero, la lengua jactanciosa, la de quienes dicen, nuestras lenguas nos hacen fuertes, nuestros labios nos protegen. ¿Quién es nuestro Señor? Por la opresión de los humildes, por el gemido de los indigentes, me pongo en pie, dice el Señor, para dar la salvación a quien la anhela. Palabras puras son las palabras del Señor, plata refinada en el crisol, separada de la ganga, 7 veces purgada. Tú, Señor, nos guardarás, nos protegerás para siempre de esa ralea. Por todas partes rondan los impíos, cuando entre los hombres son exaltadas las vilezas. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo. Amén. Mateo 9. Al marchar Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telonio, que se llamaba Mateo, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Ya en la casa, estando a la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron también con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, empezaron a decir a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Pero él lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué sentido tiene. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan para decirle, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿acaso pueden estar de duelo los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Ya vendrá el día en que les será arrebatado el esposo, entonces ya ayunarán. Nadie pone un remedio de paño nuevo a un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. El vino nuevo lo echan en odres nuevos y así los dos se conservan. Mientras les decía estas cosas, un hombre importante se acercó, se postró ante él y le dijo, mi hija se acaba de morir, pero ven
Pon la mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás, tocó el borde de su manto, porque se decía a sí misma: con solo tocar su manto me curaré. Jesús se volvió y mirándola le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese mismo momento quedó curada la mujer. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel hombre y vio a los músicos fúnebres y a la gente alterada, comenzó a decir: retírense, la niña no ha muerto, sino que duerme. Pero se reían de él y, cuando echaron de allí a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y esta noticia corrió por toda aquella comarca. Al marcharse Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, diciendo a gritos: ten piedad de nosotros, Hijo de David. Cuando llegó a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer eso? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Pero Jesús les ordenó severamente: miren, que nadie lo sepa. Ellos, en cambio, en cuanto salieron, divulgaron la noticia por toda aquella comarca. Nada más irse, le trajeron un endemoniado mudo. Después de expulsar al demonio, habló el mudo, y la multitud se quedó admirada diciendo: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 12 de enero, día 2. Si todos los judíos observantes ayunaban un par de días cada semana, ¿por qué Jesús y sus discípulos no ayunaban? ¿Por qué los judíos ayunaban? Esta práctica comenzó con la destrucción del templo de Salomón por parte de los babilonios, y así, durante todo el tiempo del exilio, los judíos ayunaron en determinados meses y días de la semana. El ayuno era una señal de luto, y con la destrucción del templo, los judíos lamentaban la ausencia de la presencia de Dios que habitaba en el templo. El pecado de Israel condujo al Espíritu de Dios al abandono del templo y, por tanto, el ayuno era tanto luto como reparación, que buscaba el regreso de Dios a su lugar de morada. Entonces, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Jesús ofrece una profunda respuesta. Mientras el esposo está con ellos, los invitados a la boda no pueden ayunar. Aquí Jesús alude a la práctica de que durante los 7 días
de la fiesta de bodas, un judío devoto está exento de los 2 días de ayuno semanal, mientras los discípulos tienen a Jesús con ellos, tienen al esposo divino. Pero una vez que el esposo asciende al cielo, los discípulos de Jesús comienzan a practicar el ayuno, recordando el sacrificio que Jesús, su esposo, ofreció el Viernes Santo. Igual que los judíos, lloraron la pérdida del templo. ¿Ayunas y practicas la abstinencia en estos días prescritos por la Iglesia?